siglos antes de Jesucristo, de cómo Dios está inconforme con la manera como la gente hace su culto. Una de las más fuertes es la queja que el Señor manifiesta como el profeta Isaías a la nación. Capítulo 1 dice, los llama príncipes de Sodoma, los llama pueblo de Gomorra. Pero cuando uno está leyendo eso, uno está ubicado en el siglo VIII antes de Cristo. Y hace siglos que Gomorra ha desaparecido. ¿Qué hace Gomorra en Isaías? ¿Qué es esto? Ya va, pero ¿por qué lo llama príncipe? Dios no está hablando con Sodoma, está hablando con Israel. Pero está tan molesto que es un lenguaje cáustico y sarcástico y lo llama Sodoma. Tremendo. Es decir, Dios está molesto. Y le dice, yo no quiero más los sacrificios que ustedes están haciendo. Pero los sacrificios que está haciendo Israel son los sacrificios que Dios inventó. Los sacrificios que está haciendo Israel son las formas religiosas que Dios estableció con mucho cuidado cuando la dio a Moisés en el tabernáculo. Con mucho detalle. Los sacrificios de expiación, las ofrendas de oblación, las ofrendas de acción de gracia, el sacrificio nacional de expiación una vez al año por los pecados de la nación, en fin, toda aquella cosa, toda aquella liturgia tan llena de orfebrería, tanto detalle, tanto barroquismo. Y cuando el pueblo está entregado a eso, el Señor le dice, no me importan sus lunas nuevas, no me importan sus fiestas solemnes, ni la Pascua siquiera, no me importa nada de eso, no los voy a escuchar, porque ustedes han venido, y utilizo una palabra muy fuerte, a pisotear mi santuario. Es más, cuando oren no los voy a escuchar. Dejen de hacerlo mal. Y aquella sentencia terrible. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Quejándose de la religión. Es decir, podemos pasarnos toda la vida en la autopista de la iglesia con la brújula al revés. Definitivamente haciendo cosas que creemos que le agradan a Dios y Dios independiente. Cuando terminé el seminario, el rector me dijo un día que si yo quería enseñar. Y le dije, ¿enseñar qué? Bueno, enseñar esto, teología y hermenéutica y esas cosas. Le dije, mire, rector, yo no estoy interesado en enseñar eso. Porque eso la gente lo sabe. Y con todo respeto le dije, yo creo que las instituciones de educación religiosa tienen que realizarse. Porque uno tiene que medir las políticas después de los resultados. Cada vez tenemos mejores universidades, cada vez tenemos mejores programas de educación cristiana y cada vez tenemos menos calidad de vida cristiana en la vida de la iglesia. Es decir, que algo estamos haciendo mal. Yo le propongo una cosa. Yo enseñaría en el seminario a vivir la vida cristiana a la gente. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo quiero enseñar vida cristiana. ¿Qué es eso? Es decir, yo quiero que la gente me diga para qué le sirve la teología, para qué le sirve la homilética, la hermenéutica. Yo recuerdo mis clases de hermenéutica en el seminario y el énfasis de los profesores de homilética era que uno preparara un sermón que tuviera comienzo y final. Por supuesto, que tuviera un tema para que uno no hablara de 20 cosas en un sermón. Que tuviera una introducción, un texto bíblico,
unas divisiones, unas subdivisiones y un cierre. Y siempre que hacían los exámenes y las prácticas, le tocaba a uno hacer su práctica y todo el mundo lo estaba mirando. Y después cuando uno terminaba de hacer la práctica le decían, bueno, tienes que, no te puedes meter la mano en los bolsillos. Ajá. Tienes que mirar a la izquierda y a la derecha del público, porque hay gente que mira para un solo lado. Está bien. Tienes que aprender a desarrollar la voz. En fin. Eso es todo, sí, eso es todo. Qué triste, ¿no? Con tal que el tema tenga cierta coherencia y tú lo cierres, listo. Tremendo predicador. ¿Saben? Y nadie piensa en la vida miserable de la gente que viene a la iglesia los domingos en la mañana. Hay mucha gente que viene con miseria en el corazón, con angustias existenciales, y no les importa un pepino si el mensaje tiene cierre o no. Lo que les importa es que Dios les hable al corazón, cierre o sin cierre. Ese es el problema. Entonces nos hemos preocupado por las formas del discurso, pero sin la esencia del discurso. Eso es horrible. Cuando el Señor me fue llevando a rescatar de mi vida la oración, esa oración que me enseñaron, oración de resolver conflictos inmediatos de la vida, cuando entré en la dimensión de la vida de oración, tuve que botar más de 200 sermones que tenía, porque dije, yo no creo en eso, pero lo estaba predicando. Y mi satisfacción se terminaba cuando la gente me felicitaba. Lo felicito, de verdad. Me gustó mucho lo que usted hace. Hoy en día cuando una gente me felicita, ya yo entiendo por qué lo está haciendo. ¿Saben lo que pasa cuando yo siento que la gente me dice, lo felicito? Están felicitando el discurso. Pero el discurso no les tocó para nada. Pero el otro día, por ejemplo, y me sucede con mucha frecuencia, que me dicen, oiga, pastor, me cayó a palo. Eso es bueno. Está bien la cosita, pero... Hace 2 semanas se me acercó un hombre y me dijo, llorando, es la segunda vez que vengo a esta iglesia, pero nunca había escuchado eso que usted había dicho, y estaba llorando. Yo no puedo hacer llorar a la gente, porque no tengo ese poder. Quien hace eso es el Espíritu Santo. Y se me acercó con una mujer y me dijo, oiga, usted es un predicador rudo. Y estaba llorando ella, estaba llorando. A una iglesia donde por primera vez fui a predicar, y me dijo, y yo le dije, ¿te dolió la palabra? Me dolió mucho, me cayó a palo, pastor. Y le dije, ¿sabes por qué te cayó a palo el Señor? Para que puedas entrar en el reino de los cielos. Amén. Para que no te pase lo que le va a pasar a algunos, que les va a pasar a pesar de que la Biblia lo dice y lo repite, y Cristo lo dijo hace más de 2000 años. Llegarán algunos y el Señor le va a decir, no sé quién es, no te conozco. Entonces le dirá, Señor, pero no puede ser. Pero no puede ser. ¿Cómo que no me conoce? Yo echaba fuera demonios en la iglesia. O sea, no era un no creyente, no era un impío. Yo profetizaba, tampoco lo hacen los no creyentes ni los impíos. Yo hacía milagros. Hijo, yo sé quién eres tú. Si se te ha olvidado, yo soy Dios. Pero no estás aquí en la lista. El siguiente. Next. Y ahí no hay discusión. Es mejor que llores y pellízcate, le dije, porque estás en el reino todavía, donde el susto tiene sentido. Pero asustarse en el reino de los cielos es 2 veces malo. Malo por el susto y malo porque no tiene remedio. Bueno, aprendí
a que antes de venir a una congregación, yo tengo 50 años predicando y siempre me asusto. Usted va a pensar que es un chiste, pero aquí, donde yo estoy asustado. Porque tengo a gente delante. Y ustedes no son cifras, son personas. Hay conflictos en la vida de ustedes, hay dudas, hay angustias. Y yo no puedo pararme aquí a decir cosas para que ustedes se sientan agradados nada más. Mi compromiso de estar aquí es de ser un oráculo de Dios para ustedes. Es de traer una palabra de Dios para ustedes, para que los ayude en su crecimiento espiritual. Pero yo no puedo traer una palabra de Dios para ustedes que les produzca cambio si yo no estoy en la presencia de Dios. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. O sea, la oración, la vida de oración, es la que le produce a uno todos esos escenarios y la que le permite a uno llegar a esa comprensión. Cuando yo empecé a leer a Kempis en los años 70, nunca nadie me dijo quién era Kempis en la iglesia, pues nosotros tenemos una manía de que todo lo que no es evangélico es malo. Y yo recuerdo que leía Kempis por curiosidad de un estudiante universitario que estudia en una universidad donde todo el mundo es marxista. Y hay que ser marxista porque, bueno, eso es la norma de las universidades latinoamericanas, porque el que no es marxista es un bicho raro. Y para colmo en la escuela de economía. Entonces nos regalaban, recuerdo, el librito rojo de Mao, ¿se acuerdan? Y yo leí eso y me entró por aquí y me salió por ahí. Pero cuando empiezo a leer a Kempis, yo nunca pude leer a Kempis sin llorar. Y yo decía, pero ¿qué me pasa a mí con este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Quién era Kempis? Para cómo no era evangélico. Un cura de una parroquia de la Alemania del siglo XIII. Por Dios, estamos en el siglo XX. ¿Cómo este hombre me hace llorar después de 7 siglos? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en él? Entonces me di cuenta que era lo que había. Simplemente era un hombre que estaba en la presencia de Dios, que aprendió a estar en la presencia de Dios, que aprendió el secreto de la vida de oración. Y cuando tú aprendes eso y hablas y escribes, tienes que darle a la gente lo que tienes adentro, que no tienes más. Porque de la abundancia del corazón. Entonces empecé a darme cuenta de que había otro mundo dentro de la iglesia que estaba por encima de las enseñanzas, de la liturgia, de las formas. Y fue cuando comencé a leer de la oración. Después me encuentro con Bunz. Les recomiendo que vean ese hombre, Edward McKinley Bunz. Aparece siempre como E.M. Bunz, B-O-U-N-D-S, E.M. Bunz. Para mí es el apóstol de la oración. E.M. son dos mayúsculas que son Edward McKinley. Y el apellido Bunz es B alta, O, U, N de nada, D de dedo y S de señor. Bunz. M. Bunz. Escribió 9 libros, 7 son de oración. La editorial Unilir tuvo la misión de publicar un tomo completo que se llama Lo mejor de M. Bunz. Lo están vendiendo en las librerías y yo les recomiendo que se lean. Si quieren llorar, lean a Bunz. Porque no van a poder leerlo sin llorar. Imposible. Entre otras cosas, él dice: Dios no bendice los métodos, Dios bendice a los hombres. Amén. Y cuando los hombres buscan a Dios, Dios les da métodos. Los voy a llegar unos líderes de la iglesia
ese y se fueron a Colombia a escuchar a Ricardo Rodríguez con su movimiento de avivamiento. Muy linda presencia de Dios, tremendo que tenía ahí. Y bueno, cuando llegaron, se sintieron en la nube ahí en Bogotá y estaban flotando. Y llegaron a Caracas con un pedacito de la nube. Y entonces quisieron soltar la nube en las acacias así. Y hacían así. No se caía nadie. Qué pena. Para colmo, el pastor estaba viendo eso y me pregunta a mí, delante de todos ellos, que qué pienso yo de eso. Y yo dije, pero ¿por qué me preguntar a mí el pastor? Porque no me preguntó a otro. La verdad que me sentí incómodo porque, bueno, yo quiero mucho a mis amigos, pero yo quiero más al Señor que a la gente, definitivamente. Y hay que decir lo que uno siente con la verdad. Y le dije, hermano, la unción no se copia. Ustedes no pueden copiarse la unción ni de Bogotá, ni del cielo, ni en ningún otro lugar. La unción hay que parirla. Los avivamientos no son copias, no se pueden calcar los avivamientos. Déjenme decirle, usted puede inventar su propio avivamiento ya si usted quiere. No tiene que esperar que venga un avivamiento en el mundo, no, usted lo puede comenzar el suyo ya. ¿Y sabe cómo comienza eso? Eso comienza de rodillas. Facilito. Lo que pasa es que hay gente que ve la gloria pero no ve la historia. Y creen que a Ricardo Rodríguez le llegó eso con un paquete que lo mandaron en correo del reino de los cielos. No, ¿qué va? Él cuenta cuando tenía 50 personas y andaba buscando crecimiento por todas las partes del mundo, la visión de los 12, de los 13, de los 20, las 4 leyes espirituales, el evangelismo inclusivo, todo y nada le funcionaba. Desesperado. Y un día, en la desesperación, por eso es bueno estar desesperado, porque todas las transformaciones comienzan con una desilusión. Y él le dijo al Señor, buen día, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y el Señor le dijo, olvídate de los números, trae mi presencia a la iglesia. Cuando mi presencia está en la iglesia, la gente viene. Y ahí está. Claro, los hermanos se molestaron porque yo dije eso. Son mis amigos, colegas del ministerio, y se molestaron. Algunos dejaron de hablarme. Y uno tiene que aguantar ese chaparrón. ¿Está bien? A ellos se les quitará eso. Pero hay que aguantar eso. Y el líder de ellos me llamó a su oficina y me reclamó y me dijo, la gente está molesta contigo. Sí, conmigo. ¿Por qué? Porque les cortaste las alas del corazón. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa, le dije. Reúnelos para cortárselas otra vez. Porque los líderes no pueden estar creyendo en esas boberías, le dije. Ya se molestó. Después se le quitó, porque uno no puede estar diciéndole a los líderes esas cosas. Bueno, voy a orar por ti, Señor te bendiga. No, hermano, no esté creyendo en eso. Usted no se puede robar las bendiciones que le costó a otros. En Caracas podemos tener un avivamiento como ese, o mucho más grande, pero tenemos que producirlo aquí, no copiárnoslo de lo que ellos han logrado. Patricia, la esposa de Ricardo, dice, fíjense este detalle, que cuando vienen a visitarlo, los familiares de él o de ella a la casa, él sale, hola, ¿cómo estás? Se toma un café y después se desaparece. Y ella como esposa se siente incómodo, porque oye, vino mi familia, oye, vino tu familia y ni la atendiste. Y las familias de él y de ella ya están acostumbradas. Déjalo tranquilo. Tú sabes, no, tú sabes dónde él está.
venimos a visitar la casa y tal, y entonces él llega, se toma un café, chao, y se pierde para su oficina allá en la presencia. Pues eso es lo de él. Le encanta estar en la presencia de Dios, porque él sabe que si se va a presentar a 40.000 personas, él no puede venir a echarle un chistecito malo. Él tiene la carga de miles de personas que están esperando una palabra de Dios. Y él, para tener esa palabra de Dios, que es lo que no le enseñan a uno en la homilética, tiene que estar en la presencia de Dios. Entonces yo le dije al rector, yo voy a enseñar vida cristiana. Talleres para enseñar a la gente, eso se llama desarrollo espiritual. Vamos a ver cómo es tu vida de oración. Explíqueme cómo tú utilizas la teología cuando te enfrentas con una tentación. A ver, cuando te enfrentas con una tentación de esas que son candelas, ¿qué haces tú con la teología? Con los principios filosóficos de la teología. Te entran por aquí, te salen por aquí. No sirve para eso, porque la teología no se hizo para eso. Para eso se hizo la oración. Y Cristo lo dijo hace más de 2000 años. Lo dijo con una frase tan sencilla, pero tan profunda, que por sencilla y profunda la gente no la toma en cuenta. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, lo único que sirve para incorporar poder a tu vida de tal manera que te puedas enfrentar ante la tentación con visos de victoria es la vida de oración. Amén. Cuando examinas la cultura cristiana, la información cristiana de los pequeños y grandes que pecan, de los líderes medianos y de los altos líderes que caen en pecado y traen tanta angustia al pueblo de Dios, tú examinas la teología y la teología está incólume. No es que son budistas, no es que se convirtieron, no, son cristianos, siguen creyendo en la justificación por la fe, siguen creyendo en que el evangelio es la cruz y la resurrección, siguen creyendo eso, pero el diablo los va a pasión. Porque cuando el diablo te viene a tentar, tú no le puedes explicar los principios de la teología. Porque al diablo no le importa eso. Pero cuando tú tienes una vida de oración, Satanás está metido en un lío contigo, porque no puede librarte. Porque la oración te produce una capacidad para rechazar la tentación. En el primer capítulo del libro yo hablo del milagro de la oración. Un locutor de radio me preguntó en una entrevista que por qué yo hablaba de la oración como un milagro. Y es que la oración per se es un milagro. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Ustedes se recuerdan el año pasado que yo les hablé de la mantequilla y el fuego, ¿se acuerdan? Sí. ¿No se acuerdan? Bueno, lo que no vinieron no se acuerdan. Ok, lo voy a repetir. La mantequilla y el fuego. La mantequilla se derrite con el fuego. Y la gente dirá, claro. La grasa en general. ¿Por qué se derrite? Si nosotros le pusiéramos a la grasa la capacidad de razonar y de pensar, igual se derrite. Si la grasa se acerca al fuego, se va a derretir. No importa lo que la grasa quiera, no importa lo que la grasa entienda, se va a derretir. Es decir, la grasa se derrite porque no tiene opciones ante el fuego. Si la grasa pudiera hablar, la grasa quizás pudiera decir, fuego, ¿sabe? Hoy no me voy a derretir. ¿Por qué? Bueno, porque no me da la gana. Hoy me voy a acercar cerquita, mira, y no me voy a derretir. El fuego le diría, grasa, no seas tonta. Tú no puedes hacer eso, pues no tienes con qué. Porque tu naturaleza no aguanta la mía sin cambiarte. Yo estoy hecho de tal manera que si te acercas a mí, te transforma. Hay una sola cosa que tú puedes hacer para no transformarte. Retírate. Vete bien lejos.
De tal manera que salgas del ámbito donde yo te puedo transformar. Pero si te acercas, olvídate, te cambio. La oración es eso, hermano. ¿Por qué? Porque la oración es un encuentro de dos mundos. El mundo suyo y el mundo de Dios. Ahora, no les estoy vendiendo algo barato. Lo que les estoy diciendo es algo muy serio. Porque lo que le hemos vendido a la iglesia es mucha baratija, mucha bisutería. Pida y Dios le va a dar. Como si lo único que la Biblia habla de pedir es eso, el versículo nada más. El pedir, por cierto, que es lo que más potenciamos en la oración, está mediatizado por varias cosas. Piden y no reciben. Ajá, ¿y por qué no reciben? Bueno, porque piden mal. ¿Cómo es eso? Bueno, eso tiene su explicación. Es decir, que yo puedo pedirle cosas al Señor y el Señor no me las da, entre otras cosas porque pido mal. Y dice Santiago, para gastar en vuestro deleite. Es decir, que si la motivación de mi petición no es consistente con la voluntad de Dios, olvídese, no me lo va a dar. Tremendo. Pero además, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay un sí condicional allí, como un tapón. Y eso se manifestó en el Getsemaní, ¿se acuerdan? En el momento cumbre, en el momento cumbre de la relación de Dios con el Padre, se manifestó eso. Señor, le dice Cristo, en el Getsemaní, que es el momento crítico, muchísimo más que la cruz. Porque el Getsemaní es el encuentro del pecado con el no pecado. Del hombre Cristo, inocente, pero que está sufriendo la muerte como si fuera un pecador. Eso es una cosa que no se puede entender. Y no se puede entender porque teníamos que ser no pecadores para entender. Y no, como somos pecadores no lo podemos entender. Es imposible. No hay ningún teólogo que pueda explicar eso. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice el Señor. Dios está pagando. Dios, el Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores, está pagando por la salvación de la humanidad. No está abusando de su poder, lo cual podría tranquilamente hacer. No produce otro milagro, sino que se somete a su propia santidad y paga. Pero para pagar, la paga tiene que pasar por Jesucristo. Por sentirse pecador sin serlo. Y satisfacer así la demanda de la justicia de Dios. Eso está escrito. Eso es lo que significa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo. O sea, lo que está diciendo Cristo es, Señor, ¿será que yo puedo salvarlos a ellos sin sentirme pecador? No, no puedes. Entonces, ni modo. Y entonces Cristo siente la carga de un pecado sin ser pecador, que es lo que satisface la demanda. Eso es lo que se llama la redención. Nos compra. Eso está presente en la oración de cada creyente. Nosotros le pedimos cosas al Señor y el Señor no nos las da y nosotros ni nos enteramos. Y entonces le decimos a la gente, no, tengo 10 años pidiendo al Señor y no me ha respondido. Y si tú le preguntaras al Señor te diría, le respondí hace 9 años y medio. Y le dije que no. Y él no se entera. Como si el Señor no nos dice no, a veces. Porque la gente tiene una interpretación media raganaria de la Biblia y entonces dice, no, pida con fe. Tú puedes pedir con fe y el Señor te dice que no. Porque no es la fe lo que va a determinar necesariamente la respuesta. Es que sea la voluntad de Dios.
Moisés le dijo al Señor, Señor, por favor, déjame entrar en la tierra prometida. Y Moisés tenía un currículum, hermano. Y dije, Señor, pero tú, acuérdate, cuando me sacaste de las aguas, las salsas viendo, las peñas de Oreto, ahora tú no vas a querer que yo entre. Pues no, mira. Fíjate que somos. Es más, te subes al monte Nebo y te mueres. Se acabó la historia. El apóstol Pablo, el único ser que subió al tercer cielo, por eso escribió la carta a los romanos, oyó cosas que ningún ser humano oyó ni experimentó. Él no sabe si fue en la carne o en el espíritu. Es un privilegio, realmente, porque tuvo una revelación sobrenatural que ningún otro ser humano en la humanidad, en la historia no tuvo. Él tuvo. Yo subí al tercer cielo hace 14 años. Y allí escuché cosas que no le he dado al hombre, y él siendo hombre. O sea, miren el privilegio. Y entonces ahora tiene un bendito aguijoncito que lo molesta, lo saca de quicio, lo pone hasta aquí. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetea. O sea, no era ni Satanás en persona, era un mensajero de Satanás. Un demonio de cuarta categoría. Un bichito. Y le pide al Señor que le quite eso. No sabemos exactamente de qué se trataba, pero Pablo dice que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, es decir, algo que lo molestaba, lo sacaba de quicio, física, moral, no sabemos, pero lo molestaba a tal manera que él le pedía al Señor que se lo quitara. El Señor le dijo, Pablo, me lo has pedido 3 veces y quiero decirte que no te lo voy a quitar, y ya, pero te voy a dar la gracia para que te mueras con eso. ¿Cómo usted puede conjugar que un hombre que sube al tercer cielo y tiene unas revelaciones sobrenaturales que no tuvo nadie, tiene que morirse con un mensajero de Satanás que lo bofetea? ¿Saben por qué? Porque ese mensajero de Satanás que lo bofeteaba era la manera como Dios le recordaba. Que no creas que porque subiste al tercer cielo eres una cosa del otro mundo. El otro día por ahí hubo un evangelista que convirtió el agua en vino. Y la gente estaba brincando y saltando y hablando en lengua por él. Y yo le dije, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Ay, no, hermano, que fulano de tal convirtió el agua en vino. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la bendición de convertir el agua en vino? Que yo, hermano, traigan un vaso con agua. Ahora se convierte en vino. ¿Cuál es el milagro que hay en eso? ¿Cuántas personas se convirtieron, se sanaron, se transformaron? Porque cuando Cristo convirtió el agua en vino, lo hizo dentro de un contexto cultural que tenía un sentido. Pero yo veía a la gente brincando y saltando, por cierto, una conversión muy rara. Pero supongamos que fue verdad. Convirtió el agua en vino y entonces lo entrevistaron en CNN. Miren la diferencia. Busquen allí la diferencia de lo que hacía Jesús. Busquen allí en Marcos 6, para que ustedes vean lo que hizo Cristo. No cuando convirtió el agua en vino, cuando hizo algo mucho más importante. Marcos 6, 45. Es uno de los escenarios de la multiplicación de panes y peces. Un milagro que los judíos no habían visto. Los judíos de esa generación nunca habían visto eso. Era un milagro de creatividad. Hay 5.000 personas, no contaban a las mujeres, y había una mujer y un muchachito por cada hombre. Estamos hablando de por lo menos 15.000 personas. Seguramente había mucho más. Enseguida que Cristo hace el milagro, dice Marcos, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Si usted lee esto con calma, tiene que darse cuenta de lo que está pasando. El Señor ha hecho un milagro y la gente está pues, muy excitada por el milagro. ¿Verdad? Y Él les dice a los discípulos, este es un milagro que se hace en el norte de Israel, en la Galilea,
Es lo que se llama el lago de Genesaret, que aquí se habla de mar, pero no es un mar, no es el Mediterráneo, es el lago de Genesaret, que como es un lago relativamente pequeño, tiene ciudadelas pequeñas y el Señor se traslada en la barca de una orilla a otra. Ese es el contexto. Y le dice, vayan, adelántense a Betsaida. Es como si Cristo estuviera en La Guaira. Le dice, váyanse a Macuto, que ahorita nos vemos. Esa es la idea. Igualito, por la ribera. Bordeando por la orilla en una lanchita, pues. Ahorita nos vemos. Es el final de la tarde y el Señor está despidiendo a una multitud. El Señor es el gran pastor, está despidiendo a la gente. Despedir a la gente es muy difícil. Ustedes cuando termina el culto del domingo en la iglesia, el pastor, todo el mundo, lo mío es cortico, pastor. Es un minuto. Y todo el mundo quiere que el pastor le resuelva la vida en un minuto. Y bueno, el pastor tiene que ir a almorzar, entonces le esposa al pastor, pero mi amor, vámonos. La desmarita. Y los pastores se quedan atendiendo a la gente porque los pastores son así, pues tienen corazón de pastor. Ahora imagínense Jesús. Bueno, ok, despide a la multitud, no sabemos a qué hora de la tarde fue. Tremendo milagro. La gente dice, wow, mira, convirtió el agua en vino, los panes, los peces. Y después que los hubo despedido, usted tiene que leer esto y quebrantarse. Usted no puede leer esto así. O sea, después que ubíquese allí. El Señor acaba de hacer un tremendo milagro. Y no fue para que mira, CNN, venga para que vean lo que yo hice. No lo entrevistaron los periodistas de la prensa mundial. Dice, se fue al monte. Y al venir la noche, la barca, ¿se acuerdan? La barquita que se supone que los días para ir a Betsaida, no llegó a Betsaida. Estaba en el lago de Genesaret es un lago que está en una depresión. Usted está allí y ve aquello que parece un espejo de agua. Y usted dice, no puede ser que ahí haya una tormenta, pero como está en el fondo de una depresión rodeado de montañas, cuando hay diferencias en la presión, el viento revuelve eso como una licuadora impresionante. Una tormenta así, de la noche a la mañana, cuando hay cambios de presión. Y él estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y les ve remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche. O sea, ¿qué estuvo haciendo Jesús? Después de tener un milagro, que estaba la gente así como extasiada, se va a orar y dura toda la noche. Bueno, por eso le dijeron, enséñanos a orar. Eso es lo que produjo la angustia de los discípulos. Enséñanos a orar. Porque Jesús era un hombre de oración y nunca permitió que el éxito de su ministerio le quitara tiempo para estar en la presencia de Dios. Estaba el otro día en una conferencia de pastores y se me acercó un pastorcito como de 30 y tantos años. No, el pastorcito no lo digo en sentido peyorativo, sino que era un muchacho. Pastor asistente, pastor asociado de una iglesia de como 8.000 personas. Hablando de otro país. Y me dice, yo necesito hablar con usted, quiero que me explique algunas cosas de lo que usted dice. Pero yo sentí así como, ¿saben? Esa actitud de la gente que se está comiendo al mundo y siente que el mundo casi está como de rodillas. Aquí voy yo. Ese fue el espíritu de él que yo percibí en ese momento. Pero claro, es una percepción y eso puede ser subjetivo y no tiene derecho de decirlo, pero eso fue lo que yo sentí. Y en ese momento yo no lo pude atender porque tenía muchas ocupaciones y le dije que viniera por la mañana y a las 7 de la mañana estaba allí.
Entonces él me dice, yo soy pastor adjunto, pastor asociado de una iglesia grande, y que tengo muchas ocupaciones, pastor, y yo no he podido meter la oración en mi programa. Y le dije, mire joven, escuche bien lo que le voy a decir. Si usted no tiene tiempo para orar, tampoco tiene tiempo para ser cristiano. Yo no pensé esa palabra. Sencillamente yo no pensé eso. Yo lo dije así, fue algo que me salió, me imagino que el Señor me lo dio para él. En fin, pero le solté eso. Y después que uno suelta, pues ya no lo puede recoger. No me quería recoger. ¿Ah? Sí, nunca más lo vi. Como dos años después, estaba yo en otra ciudad predicando y veo un afiche donde está él y me acordé de él. Y le pregunté al pastor de la iglesia local, ¿qué pasó con fulano? ¿Qué hay de la vida de este muchacho? No, pastor, ese hombre se transformó. Ese hombre se transformó. Ese hombre se convirtió en el líder de oración de su iglesia. Y está reuniendo a todo el liderazgo que está debajo de su cobertura a las 4 de la mañana todos los días a orar. Y dije, qué bueno. Y sentí una brisita en el corazón. Porque él tenía todas las herramientas de un líder, pero las estructuras, ¿se acuerdan que yo les dije ayer que la iglesia ha secuestrado la oración? La iglesia metió la oración en un escaparate, en la alacena, en el ceibó, donde metemos la vajilla que nos regalan en el matrimonio, las copas y los cubiertos de plata. Y lo que casi no usamos. No se usa nunca, porque eso no es para usarse. Eso es para exhibirlo ahí. Néstor Alejandro, el hijo menor de nosotros, cuando Rafaela saca la vajilla esa, dice, ¿quién viene? ¿Mamá, quién viene? Porque él sabe que nosotros podemos con eso. Nosotros podemos con los platos de melamina ahí en la cocina. La iglesia metió la oración en la vitrina y la tiene aquí. Y miren cómo se manifiesta. Estamos preparando una campaña con un gran evangelista y se reúnen todos los líderes y el pastor y la gente y tal, y los pastores de la ciudad y nombran una comisión de finanzas, una comisión de protocolo, una comisión de seguridad, una comisión de todo, logística. Entonces de repente una persona así entre dientes dice, hermano, y no sería bueno que tengamos una comisión, un grupito de oración. No, sí, claro, pero por supuesto, hermano, la oración es lo más importante. Y si es lo más importante, ¿por qué no lo hicimos primero? ¿Saben por qué? Porque no creemos en eso. Lo que pasa es que alguien nos lo recordó y nos dio vergüenza. Y entonces, como nos dio vergüenza, tratamos de remediar el capote. El otro día, un ministro me llama a su oficina, junto con 4 personas más, y me dijo esto: yo sé que ustedes son personas de oración, y yo necesito ayuda, porque yo no estoy conforme con la política de oración de esta organización. Bueno, si el pastor no está conforme, y yo quiero que ustedes me hagan un diagnóstico, que se metan aquí y hagan un diagnóstico de la vida de la oración. Bueno, como nos pidieron un diagnóstico, uno hace un diagnóstico. Pero los diagnósticos no curan a la gente. Los diagnósticos lo que le dicen a la gente es lo que tiene. El que hace el diagnóstico no tiene culpa de la enfermedad. El que hace el diagnóstico simplemente dice lo que la gente tiene. Hicimos un diagnóstico
Estuvimos trabajando como 3 meses. Y cuando empezamos a redactar el informe, yo dije, esta gente no va a aceptar esto. Porque vamos a decir cosas muy duras. Claro, porque si es un diagnóstico uno no puede decir mentiras. No tiene sentido, ¿verdad? Y una de las cosas que dijimos muchas cosas duras. No porque nosotros somos duros. Dijimos muchas cosas duras porque son duras. Y nosotros no tenemos culpa de que sean duras. Por ejemplo, la congregación de esta organización no percibe a sus pastores como gente de oración. ¡Wow, qué fuerte! Oye, eso está muy rudo, Néstor. Bueno, pero ellos no, ¿qué fue lo que ellos nos pidieron? Un diagnóstico. Bueno, entonces, ¿qué quiere usted? Un diagnóstico. Si ustedes cambian eso, yo no lo firmo. Porque yo no participo de lo que no creo. Wow. ¿Cuántas personas tiene esta iglesia? Tantos mil. Ok. ¿Cuántos vienen al culto de oración? Bueno, más o menos los que van a una célula. Ajá. ¿Y quiénes se encargan del culto de oración? Bueno, un hermanito o hermanita. ¿Saben lo que significa la palabra hermanita, verdad? O hermanito, en términos evangélicos. Bueno, un hermanito. Sí, no es un reverendo, no es un ministro, no es un anciano, es un hermanito. Soldado raso. Los ancianos no vienen al culto de oración. Los diáconos no vienen al culto de oración. Los del ministerio de altar, menos. Los directores de alabanza. O sea, la oración es una actividad de unos pocos beatos que tienen manía por orar. Pero la iglesia dice que tiene un culto de oración. Entonces esos son los compromisos de decir las verdades. ¿Ok? Cuando hicimos el informe, bueno, yo tenía un poco de angustia porque no sabía cómo iban a reaccionar, ¿verdad? Los líderes, el alto liderazgo. Pero uno respira hondo y a ver qué hace. Lo entregué y me fui. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque es un compromiso serio. No vamos a decir cosas para que la gente nos aplauda, vamos a decir lo que Dios pone en el corazón. Y gracias al Señor se tomaron medidas, no en el nivel que queríamos, pero la cosa mejoró sustancialmente. Cuando el Señor le dice a los discípulos, los voy a enseñar a orar, número 1, bueno, no oren como los hipócritas. Bypassó toda la forma y les dijo, tienen que centrarse, si quieren que los enseñe, los voy a enseñar, pero tienen que centrarse en la motivación de vuestra oración. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor tuvo 3 años y pico enfrentándose con quién, con el liderazgo estructurado, los grandes fariseos, los rabinos, que eran los custodios de la ley, los custodios de la espiritualidad, pero se metían en las casas de las viudas y hacían largas oraciones por pretexto, y el Señor los enfrentó muy fuerte. Largas oraciones. Las oraciones eran estructuras. No, Señor, cuídense de la hipocresía en la oración. Porque la oración, como categoría espiritual, tiene buena fama. La palabra oración en sí mismo es una palabra famosa.
la gente dice, la oración todo lo puede. Eso parece así como brujería evangélica. No, métale oración, hermano. Como si fuera una inyección, así, un antibiótico. Tiene poder. Sí, la oración tiene poder, como que la oración tiene poder per se. No, ore. Pero algo así como mágico. Y no es así. No es así. Tiene que haber una motivación muy sana que diferencie la oración como categoría espiritual de la oración como vida. Por eso hay gente que ora pero no tiene vida de oración. La segunda cosa que le dice el Señor a los discípulos es justamente eso. Y cuando ores, y ahí está, entra en tu aposento, cierra la puerta, ¿te das cuenta? Y Cristo no está hablando, obviamente, en sentido literal. Una señora me preguntó un día, una señora viuda que vive en una casa grandota, ella y nada más viven allí en esa casa. Entonces ella me preguntó a mí que si ella tenía que cerrar la puerta del cuarto. ¿Se dan cuenta? Esa es la mentalidad. Y si no cierra la puerta del cuarto, si no la cierra, hermana, ¿para qué le va a hacer? Pero ella creía que había algo de mágico en cerrarla. No hay nada de mágico, no se trata de eso. Lo que se trata de algo mucho más serio. Se trata de que el Señor está dibujando una línea entre la oración que hacemos porque nos controla la sociedad y la vida de oración, que era lo que tenía Jesús. Porque obviamente Jesucristo oraba para comer también, como todos los judíos lo hacían. Jesucristo hacía todas las oraciones que hacían los judíos, a la hora, al tiempo, el momento, porque eso es una costumbre, eso es un hábito en todos los judíos. Pero aparte de eso, levantándose, muy mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Eso es otra cosa. Eso no lo va a ver usted en ningún otro personaje bíblico. Nadie habló de eso como Jesús, nadie experimentó eso como Jesús, nadie enseñó eso como Jesús. Yo me encuentro en los encuentros que tengo con gente, en muchas ocasiones converso con muchas personas, atiendo a muchas personas, muchos de ellos son líderes a diferentes niveles. Y me he encontrado en las circunstancias de escuchar confesiones. Yo no ando preguntándole a la gente, pero la gente me dice, mire, pastor, me está pasando esto, así. Un día llegó una señora, yo cuando estaba de director de Dinámica, llegó una señora, una familia pastoral, la esposa, el pastor y la esposa. Pero quien pidió la reunión fue la esposa. Y el esposo vino así, como cuando a la gente lo traen así amarrado por la nariz, mirando para eso. Y la esposa me dice, pastor, si esto no se arregla, yo me voy a divorciar. Y yo, pero ¿qué pasa? Y el hombre que está mirando hacia el piso es el pastor. No, aquí mi esposa se la pasa mirando pornografía por internet, hasta en la madrugada, y es una novia tiene en internet. Esas son las realidades que estamos viviendo. No las decimos porque parece que eso como que no es prudente decirlo. Pero la Alianza Mundial Evangélica lo dijo en un informe mundial que se llama el Pacto de Granada. Y la Alianza Mundial Evangélica es la institución protestante más importante del planeta, que nuclea a todos los protestantes. Y es bien difícil ponerse de acuerdo para decir eso, porque están todas las denominaciones juntas. Y dijeron en este lenguaje llano, hemos abandonado la oración. Nos hemos dejado penetrar por la pornografía de internet y hemos abusado de las cifras de crecimiento. Y los ministros de Dios hemos abandonado nuestra familia por estar ocupados en la iglesia. Todo eso lo dice el Pacto de Granada.
Y eso es lo que yo oigo que la gente me dice. Y el hombre que está mirando el piso levanta la cabeza y es verdad lo que tu esposa dice. Sí, pastor, me dice, sí, es verdad, pero no puedo. No. La corintellado estoy viendo al hombre con aquella angustia, está reconociendo su pecado. Es más, el hecho de que vino, reconoce, porque no es fácil venir. Claro, son mis amigos, ¿verdad? Pero no es fácil. Y él reconoce que está haciendo eso porque no puede no hacerlo. O sea, porque no puede enfrentarse a esa tentación, no tiene con qué. Pero es pastor, claro que es pastor. Es licenciado en teología, por supuesto, tiene una maestría, no importa, ese no es el problema. Pero cuando la tentación toca la puerta, él no tiene él no tiene con qué responder. No tiene con qué responder. Suelo preguntar siempre en esos casos, ¿cómo es tu vida de oración? No, hombre, pastor, ¿qué vida de oración? Nada. ¿Qué vida de oración? Otro me dijo también que una señora se me acercó y me dijo que voy a hablar con, necesito que me dé una cita, pastor, porque quiero hablar con usted. La verdad que lo que me dijo me pegó contra la pared. Entonces, ¿puedo ir con alguien? Sí, trae a tu alguien. El alguien era el novio. El novio es pastor. Y ella está en proceso de divorcio. Entonces ella le dice al novio, dile tú. Yo no, dile tú. Empezaron con el ping-pong. Bueno, pastor, lo que pasa es que, bueno, es que usted sabe que nosotros nos estamos acostando. Licenciado en teología. Pastor. Esta señora, una señora cuarentona, nació en la iglesia, hijos adolescentes, maestra de la escuela dominical desde que era chiquita. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? No se ha divorciado, este pastor, y se están acostando así como si muertos de la risa. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes saben por qué ustedes se están acostando? Pero no vamos. Si tienen conciencia de lo que están haciendo es pecado, se encontraron enfrentados con Dios, porque yo hice una pregunta predicando, porque yo no los conozco a ellos, una pareja que yo no conozco, y me dice, y yo hago una pregunta, ¿qué tienes en el lugar secreto de tu vida? ¿Qué hay en el lugar secreto de tu vida? Y con eso terminé el sermón. Estoy hablando de la pregunta que le hizo, ¿se acuerdan? Eliseo a Giesi. Porque Giesi agarró la plata que le dio Naamán y la escondió en un lugar secreto. Y estaba feliz. Voy a renunciar. Le voy a decir a Eliseo, no voy a trabajar el preaviso. Listo, tengo plata para... Y era mucha plata la que le dieron a Giesi. Para trabajar, para vivir sin trabajar, él y toda su familia. Y le dice Eliseo, Giesi, ¿de dónde vienes? No, yo no vengo de ninguna parte. La pregunta es muy profunda, pero la respuesta es muy tonta. Porque es una respuesta donde la gente se descubre. No, yo no vengo de ninguna parte. ¿Cómo que de ninguna parte? De alguna parte tienes que venir. Y le dice Eliseo, y es tiempo de...
estaba ahí, le dice el licenciado, yo estaba ahí. En función de eso yo hago la pregunta, ¿qué tienes en el lugar secreto de tu vida? Y la señora se para pálida. Dice, pastor, yo necesito hablar con usted. Obviamente el Espíritu Santo la tocó con esa palabra. Tenían tiempo acostándose, pero estaban felices. Hasta que el Espíritu Santo... Y se dieron cuenta que estaban pecando. Pero mi pregunta era, ¿saben por qué lo están haciendo? Porque a pesar de que tienen conocimiento, no tienen la fortaleza para no pecar. Cuando el profeta dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, ya voy a terminar. No está hablando de conocimiento intelectual, está hablando de, en hebreo la palabra es relación. Entonces, bueno, empezar a recomponer la vida de ellos, ayudarlos espiritualmente, a recomponer su relación con Dios en oración. ¿Por qué la oración no es un milagro? La oración no es un milagro porque yo le pido al Señor un carro y me lo da. No es por eso que es un milagro. La oración es un milagro porque yo vengo a la presencia de Dios. Punto, por eso es un milagro. Independientemente de lo que pase, es un milagro porque es un encuentro del mundo de Dios con el mundo. Yo estaba el otro día en el aeropuerto y me llamaron y me dieron una noticia que me descompuso. Oye, qué fastidio. Y me empecé a... Ahora, ¿por qué dijeron esto? Y ahora si me dicen esto, yo le digo esto. Y empecé yo solo ahí como un soliloquio. Y voy a predicar en un concilio. En otro país, y estoy en el aeropuerto reventándome yo solo. Y en un momento dije, pero un momentico, ¿qué me pasa? Le dije, Señor, no, Señor, le dije, no, necesito tu presencia. Porque es con tu presencia que yo puedo resolver esto. Y empecé a decir, Señor, te doy gracias por los conflictos, por esto, por lo otro, toma control. Y la paz de Dios me llena. Porque si me pongo a engancharme con los problemas de la vida, con las respuestas de la gente, con los gustos y los disgustos de la persona, porque la gente tiene la manía de decirle a uno lo que uno tiene que predicar. Y que tiene que decir esto, y yo no tengo por qué decir eso. Yo digo lo que el Señor me manda decir. Si a la gente no le gusta lo que yo digo, bueno, la gente no me invita más y se acabó. No hay ningún problema. Pero no puede ser que tú como predicador te pongas a bailar la rumba que la gente quiera que tú bailes. Hermano, usted predique así, grite, pego 2 gritos. ¿Por qué? Bueno, porque en esta iglesia hay que gritar. Bueno, está bien. Yo grito, hay que gritar. Canto, sé que cantar. Me acomodo a la situación. Cristo no se acomodó en ninguna situación. Pablo no se acomodó en ninguna situación. Los discípulos perturbaron al mundo. Estos que perturban al mundo. Hoy en día el mundo perturba a la iglesia. Nos sentimos espectaculares, queremos tener un mensaje espectacular. Y lo tercero que Cristo le dijo a la gente, eso lo desarrollaremos luego. Y orando. No use vanas palabras. El valor de la oración no reside en las palabras. Hay oraciones que tienen que ser absolutamente silenciosas. Y hay oraciones que son puro silencio. Hay oraciones que son casi imprecaciones. Ustedes las leen en los Salmos. Y el Salmo 23 no es el paradigma de las oraciones. Lo que pasa es que como es un salmo tan sabroso, a todo el mundo le gusta. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Eso le gusta a todo el mundo. Pero el Salmo 42 no es nada sabroso. ¿Por qué? Porque es el dibujo de una crisis. Como el cielo, como Panamá, con las corrientes de las aguas. Así clama por ti, Dios mío. Eso no es nada sabroso.
corazón angustiado. Pero ahí está Dios también. Y eso es oración. O como cuando el salmista dice, quisiera ser como una paloma para levantar el vuelo. Eso es escapismo. Y eso es normal. Y eso ocurre. Porque los salmos son una colección de emociones. Las emociones son realidades en la vida de la gente. Yo no tengo que maquillar mis emociones cuando vengo a la presencia de Dios. Yo no tengo que decirle, Señor, estoy feliz. ¿Qué feliz voy a estar si me estoy muriendo? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, dice un coro. ¿Pero de dónde sacaron eso? El corazón de Cristo estuvo triste. ¿Cómo no va a estar triste el mío, que soy mucho menos que Cristo? Léanse las angustias del salmista cuando le dice al Señor peleando. ¿Por qué yo tengo que estar oprimido? Está hablando de Saúl. Señor, por fin, ¿qué he hecho yo a este hombre que me tiene la vida hecha cuadrito? Me está persiguiendo. ¿Qué le he hecho yo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es un reclamo. Beth Moore tiene un libro que se llama Los Salmos de Ascensión. Impresionante el análisis que esa mujer hace. Léanse. Beth Moore se llama. B-E-T-H. Es una maestra. Los Salmos de Ascensión. Profundo. Porque son relaciones con Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos espiritualizar las cosas. Si estoy triste, bueno, no, yo no estoy triste. Declare que usted no está triste. ¿Qué va a declarar nada? Si usted tiene tristeza, usted tiene derecho a decirle, Señor, estoy triste, ¿sabes? Yo no tengo ganas de orar. Señor, no te siento. Eso es oración. Oración es derramar el alma ante la presencia del Señor. Con lo que usted tiene. Sencillamente, ahí en la presencia de Dios, con la angustia. Y si usted no tiene ganas de orar, dígale, Señor, estoy aquí, pero no tengo ganas. Eso es oración. Y eso es un encuentro de su mundo con el mundo de Dios. Y eso transforma su vida. Ahora, yo no le estoy diciendo, para Dios punto, que se va a sentir en el tercer cielo. No. Puede ser que no sienta el cielo ni nada. Pero quiere que le diga algo. Siempre su oración será un encuentro con Dios. No importa si usted lo siente. No hay que sentirlo necesariamente. Hay que creerlo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo, el Señor, estoy con ustedes todos los días hasta el fin. El Señor está conmigo cuando yo estoy en la gloria. La presencia de Dios y la unción está allí. ¡Oh, tremendo! Pero el Señor está conmigo los lunes en la mañana. Cuando no está el pastor, ni el grupo de alabanza, ni los hermanos, ni el equipo de sonido, ni nada de eso. Estoy solo. ¿Cuál es el problema? El Señor está conmigo. Quien tiene que estar siempre, está. Y usted, aunque no sienta eso, usted le dice, Señor, Señor, ¿se acuerda de la oración de Habacuc? Aunque no haya, ¿qué? No haya ovejas, la higuera no florezca, las vides, aunque haya nada, aunque no haya nada. Yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú reinas, yo sé que tú eres el Señor, porque no amamos al Señor ni le servimos por las emociones, sino por lo que Él es. Dios, escuche bien esto, Dios siempre va a responder su oración. Aunque te diga que no, siempre va a responder su oración, porque Él no es una respuesta. Dios siempre responde, pero Dios nunca obedece. No arrincone a Dios diciéndole, ahora no funciona con Dios. Un amigo mío quería comprar una casa, visitó la casa, la pisó por todos lados, la declaró y la casa se la vendieron a otro.
80 años de edad y 60 años en el ministerio. Y es un líder de una de las más grandes organizaciones de esta nación. Y me dijo, experimenté eso, Néstor. Pisé la casa por todos lados y a la semana que lo vendieron a otro. Más nunca piso nada.